la tercera vez se da por vencido, ¿no es cierto? El diablo hay que ¡pa, pa, pa! Entonces, la verdad es que lo que les dije al principio lo voy a repetir porque es importante, que el libro de Hebreos, el apóstol Pablo, trata de traer el entendimiento por medio de su palabra de lo que Jesucristo es, lo que era y lo que ha de venir. Entonces es la revelación más profunda del Nuevo Testamento. Es la revelación de Jesucristo. El intercesor, el Antiguo Testamento nos muestra a Jesucristo, el Nuevo Testamento es Jesucristo y el futuro es Jesucristo en la novia. Entonces es importante ver lo que Él era y lo que es, y de ahí empezar a caminar adelante para tener un entendimiento completo de lo que Él es y lo que va a hacer. Entonces yo la verdad es que no puedo traer el versículo de Hebreos capítulo 1, no puedo traerlo todo porque cada uno de nosotros tenemos que ir a estudiar para ver lo que el Señor nos está diciendo en el libro de Hebreos. Porque capítulo 1 nos habla de la redención, nos habla de que Jesucristo es, que el Padre le dijo que Él era mi Hijo amado y todas las cosas, y empieza a discernir las cosas que eran desde el pasado, y vemos a Jesucristo manifestado en toda la iglesia. Amén. Entonces vamos a revisar el capítulo 1 un poco, ¿no es cierto?, para después movernos al capítulo 2, y los cambios de la Biblia son increíbles. Es decir, las interpretaciones de la Biblia son increíbles. Dice, el versículo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los profetas y los pastores. Ahora, lo increíble es que la Biblia amplificada dice, en muchas separadas revelaciones, todas de ellas trajeron una porción de la verdad, y de muchas maneras habló Dios a nuestros padres por los profetas. Eso nos lleva a decir que el Señor no solamente habló por los profetas, pero manifestó en su vida la vida de Cristo, la porción de la vida de Cristo que Él estaba dando a esa generación. Porque los profetas trajeron una palabra, Moisés trajo una palabra. Eso no era toda la palabra. Elías trajo una palabra, pero eso no era toda la palabra. Entonces de a poco el Señor empezó a revelar lo que Él quería decir en su vida, porque los profetas vivieron una vida completamente santificada. Tenían una porción de error porque no era Jesucristo. No era la porción de la palabra para todas las edades. Pero en estos últimos días, dice la palabra, que Él habló en la persona de su Hijo y trajo la completa revelación de lo que Él es. Y después vino Pablo, el apóstol Pablo, que también trajo la revelación más explicada, porque Jesucristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa porción de la palabra Él la manifestó en su vida, pero no trajo toda la porción. Entonces el apóstol Pablo lo coge aquí y empieza a revelar más y más y más, y dice el apóstol Pablo que en estos últimos días Él nos ha hablado en la persona de su Hijo, a quien Él apuntó heredero el derecho de todas las cosas, a quien por medio de Él hizo el mundo y cogió hasta el espacio de todas las edades. Entonces vemos que el apóstol está tratando de traer una revelación tan tremenda de quién era Jesucristo. Jesucristo no era solamente un profeta, el cual traía un misterio de Dios. No era un profeta que atraía la palabra de Dios para su día, pero Él era la palabra de Dios. Amén. Amén.
porción de la palabra. Jeremías trajo la porción de la palabra. Pero Jesucristo era la palabra de Dios, la que se manifestó, y Él trajo el producto perfecto para la edad. Amén. Sí, Señor. Amén. ¿Quién de los otros profetas podía decir: yo no tengo pecado, yo no os acuso de pecado? Cualquier cosa que ellos decían no podían decir porque no tenían la palabra completa. Amén. El versículo 3 dice, y esto es tremendamente importante. Amén. ¿Por qué? Porque todos los hombres, todos los profetas, y la palabra de Dios viene a los profetas, se daban cuenta que Elías era un profeta, era la palabra de Dios para su día. Jeremías, Elías, todos tenían la palabra de Dios. Pero la expresión, versículo 3, Él es la expresión, aleluya, de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir la expresión, hermanos míos? Lo que no había sido expresado, que se había visto como una luz que no penetraba a nadie. Como dije la semana pasada, Él era la luz para los que lo veían, era oscuridad grotesca para los que no veían. Él era Dios. Amén. Y aquí dice la palabra que Él es la mera expresión de la gloria de Dios. Amén. Está descubierto la gloria de Dios, lo que Él era. Está ahora siendo descubierto en la imagen de Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Por eso, después de apóstoles y profetas, Jesucristo viene a ser la piedra angular, la que cierra todas las cosas. The light being, la luz que era la luz resplandeciente de lo divino, aleluya. Lo divino se hizo carne, no porque Él, digamos que Él se hizo carne un día y habitó entre nosotros. La palabra de Dios determina el tiempo en que la palabra de Dios se vendría a ser carne entre los seres humanos, y esa palabra se estableció en el lado cero de las edades. Aleluya. Porque Él era lo radiante de lo divino, en que Dios en el principio creó, habló su creación, la manifestó, y empezaron aquellos hombres, aleluya, empezó aquella iglesia a manifestar las cosas que estaban escritas de ella. No eran nada más ni nada menos que la expresión de la palabra divina. Aleluya. Él es la expresión y la gloria de Dios. La luz siendo la radianza de lo divino. Ya llegamos que todos los profetas se habían manifestado. Malaquías, siendo el último profeta, Malaquías profetizó de él. Jeremías profetizó de él. Moisés profetizó de él. Todos los profetas profetizaron de él.
entre lo que él era en los profetas, que era tremendo, eran maravillosos, pero aquí se manifiesta no una luz como eran los profetas, no una expresión como eran los profetas, no con una manifestación del poder de Dios, pero él era el poder de Dios, la manifestación de Dios, la gloria de la luz de Dios, todo estaba en él. Él era todo lo que los profetas hablaron, estaba en él. Aleluya. Amén. Amén, amén. 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 Y él levantaba la manifestación y la estructura del universo. Fíjense, él, aleluya, él, nada más que él mantenía el universo, él lo hacía todo. ¿Cómo lo hacía? Por medio de la palabra. Él tenía la fe perfecta. Amén. Aleluya. Y después de todo eso, que él hizo todo, viene lo más importante. Él se manifiesta no solamente para manifestar la gloria de Dios. Él no viene para manifestar la radiancia de su gloria. Pero habría algo más supremo que eso, más tremendo que eso. Porque la creación de Dios es secundaria. La expresión de Dios, lo que Él quiso hacer, era más que lo que hicieron los profetas. Versículo 3 es tan tremendo. Dice, en la Biblia que ustedes tienen, dice, el cual siendo, aleluya, el resplandor de su gloria. El apóstol Pablo está estableciendo a la iglesia. Aleluya. ¿Quién era? Él era el resplandor de su gloria. La gloria que el Padre tenía antes del principio, la gloria que tendrá después del principio, Él viene a ser el resplandor de esa gloria. Amén. Gracias, Señor. Y la imagen misma de su sustancia, aleluya. ¿Cómo el Señor se manifestó? ¿Qué es lo que vieron los hombres? Vieron una carne que envejecía. Vieron un hombre común. Unos vieron un profeta. Otros dijeron, este es mejor que Jeremías. Pero ¿quién es el que vimos nosotros? Cuando vemos y rasgamos el vestidura que Él tiene, vemos la carne saliendo. ¿Y qué es lo que vemos detrás de la carne? Vemos una gloria, vemos algo que no se puede ver, algo tan tremendo que no podemos entender. Esa es la gloria de Dios que estaba en la persona de Jesucristo, manifestándose al mundo como Él es. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Cuando me dijeron, aleluya, tú, Señor, ¿qué eres? Antes que Abraham es, yo soy. Y vieron la gloria de Dios que estaba siendo manifestada. Dios, aleluya. Gracias, Jesús. ¿Y cuál era su propósito?
Él venía a redimir al mundo. Él venía a redimir los animales. Él venía a redimir todo. Él todo lo redimió. Pero había algo más importante que eso. Y dice, para su poder habiendo efectuado la purificación de mis pecados en Cristo Jesús. Y las clavó en la cruz. Si eso lo podemos creer, tenemos que decir gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias. Aleluya, Señor. Escuche bien, mi hermano. No hay nada que temer al diablo. No hay nada que decir. Él purificó mis pecados con su propia sangre. Él lo hizo todo con su sangre. ¿Y quién puede decir algo de la sangre de Dios? Aleluya. Aleluya. Gracias. Amén. Aleluya. Porque mire bien. Él ya, aleluya. Él ya efectuó, Él ya efectuó, Él ya efectuó. Él lo hizo antes de la fundación del mundo para decirnos que éramos salvos. Y en el libro, en el medio del libro, Él vino a consumar lo que había dicho desde antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos? Amén. Lo tremendo que eso es. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Alabado sea tu nombre. Sustenta todas las cosas por la fe Amén. que es en su poder. Y que si esto es una pesadilla que el Señor nos dio, y la realidad está allí al otro lado. Aleluya. Me gusta esta palabra que dice, habiendo efectuado, no que lo va a hacer, no que lo va a efectuar, pero que ya lo hizo. Amén. Ahí está nuestra ancla. Aleluya. En la palabra de Dios que Él ya lo hizo. En la vida tenemos altos y bajos. Los hombres caen, se levantan y se sienten mal y se sienten bien. Pero la palabra de Dios se mantiene para siempre. Amén. Siempre, aleluya. Amén. Efectuando la purificación de nuestros pecados. Por medio de uno de los profetas, de un predicador que miente, que falla, que dice falsas profecías, pero lo hizo en uno solo, el que tenía la gloria de Dios en sí, el que manifestaba todo por medio de su poder, que es la palabra, Amén. por medio de sí mismo. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios, el que se puso un cuerpo de carne, manifestó en sí mismo todo lo que estaba escrito de él. El Calvario, siendo la gloria de su majestad. En el Calvario dijo, aquí está. Está hecho. He cumplido lo que vine a ser por mi pueblo. Aleluya.
Aleluya. Clavó todo. Salió. Murió como hombre. Padre, Padre, ¿por qué me abandonaste? Pobrecito, hermano. Gloria a Dios. Santo, bendito eres, Padre. Amén, amén. ¡Que lo maten, Señor, para yo tener mi libertad! Amén. Gracias, Señor. Salió. Y el día de Pentecostés viene la gloria. Aleluya. Gracias. No un cuerpo, Gracias a Él. pero la gloria de Dios. Aleluya. Viene con la gloria de Dios a bautizar Amén. a los elegidos de Dios. Sí, Señor. Para que ellos ya no tengan el temor del pecado Amén. con el que andaban toda la vida, Aleluya. el temor de la muerte con el cual andaban toda la vida, pero ahora la Amén. gloria de Dios se manifiesta en sus hijos. Sí, Señor. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de la sustancia de Dios, el que lo sustenta todo por medio de sí mismo. Planetas hay. Todos los planetas tienen las mismas cosas. Pero este planeta, donde Él lo sustenta todo, el pasto crece, los árboles dan semilla, los hombres se multiplican, todo la sustancia de Dios. ¿Cómo así en Martes? ¿Cómo así en otros planetas donde la sustancia de Dios no está? No hay vida. Aquí, la vida de Dios Amén, Señor. está en todas partes. Sí, amén. Lo ve usted en la reflexión del hombre. Lo ve usted en el pasto, en los árboles, Amén. Sí. en todo, en este planeta. La sustentación de Dios está. Amén, Señor. Porque sustenta toda la palabra con la palabra de su poder. Vamos al versículo 4. ¿Cuánto me viene? 30 minutes. 30 minutos. ¿Tengo? Ya van 30 minutos. ¿Van 30 minutos? No, you got 30 minutes more. ¿Una hora? 30 minutes. Ah, ya. Versículo 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente que ellos. Él mismo vino a ser más superior a los ángeles. Por su nombre o título más glorioso que ellos. El que tuvo en herencia más excelente que la de ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Y aquí está la revelación de Dios desde el principio. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Aleluya. Y otra vez cuando introduce el primogénito de todo ser, en él mucho decir, adórenle todos los ángeles. Y aún en el mundo habitable, dice la Biblia amplificada, más aún trae al primer nacido,
al mundo habitable y le dice a los ángeles, fíjense, el único, el Dios verdadero, que su gloria no se la da a nadie, ni permite la adoración de ángeles. Le dice, adórenle. Aleluya. ¿Sabe por qué? Por la gloria, que es la misma gloria de Dios. Amén. Amén. Más aún siendo Él el primer nacido. Y refiriéndose a los ángeles, le dice, al que hizo a los ángeles vientos y a los ángeles ministradores de fuego, Salmos 104:4, pero el Hijo le dice de Él, tu trono, oh Dios, no dice tu trono, oh Señor, pequeña con eso, o Dios con pequeña d, pero tu trono, oh Dios, es para siempre y siempre, para las edades de edades. El 8 dice, mas hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de iniquidad, equidad, es centro de tu reino. Entonces vemos la manifestación de Dios, Elohim, el Shaddai, el Señor, el ángel de Jehová. Eran todas expresiones de Dios, pero el mismo Dios. Aleluya. Mas del Hijo dice, tu trono, Dios, por siglos de los siglos, centro de equidad es el centro de tu reino, más has amado justicia y has aborrecido la iniquidad. ¿Qué es maldad? Por eso vamos a ser sinceros. Vamos a caminar correctamente. Porque Él conoce todas las cosas. Y Él aborrece la iniquidad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Ellos perecerán, tú, oh Dios, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos permanecerán, mas tú perecerán, mas tú permanecerás. Aleluya. Y a todos ellos se envejecen como una vestidura. ¿Qué mes estamos? Ya septiembre, Ya septiembre. ya. Casi. Septiembre. Casi. Finalizando agosto. Amén. Gracias, Señor. Dios es bueno. ¿Cómo pasa el tiempo? Amén, Señor. Qué rápido pasa. Cuando somos niños, el tiempo se demora mucho en pasar. Pero cuando uno coge 35, los 35 a los 40, y después de los 40 a los 50. Después de los 50 hasta aquí. Pasan rápido. Amén. Pero sus días Gracias, Señor. no se acortan, no se alargan. No tiene principio de días ni fin de días. Aleluya.
Todo lo que pasa en el medio es el tiempo. Él no tiene tiempo. Y acuérdense que la única realidad por la cual venimos al mundo es para conocer que el Señor vive, que Él es supremo, que Él pagó con su propia vida el sentido de la redención. Amén. Versículo 10 dice: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo. Y tus años no acabarán. Gloria a Dios. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No son todos espíritus ministradores enviados por tu servicio a favor de los que serán herederos. Él ya sabía quiénes vamos a ser los herederos de Dios. Hay gente que cree que Dios algo pasó y se salvaron algunos y esto no. Nosotros no sabemos. Pero la verdad es que Dios sabe desde antes de la fundación del mundo. Amén. Vamos a terminar ahí. Empezamos con el versículo 2, con el capítulo 2, versículo 1. Está tremendo lo que el Señor está haciendo. Cómo nos está abriendo los ojos. Para que no andemos burlados por las cosas del mundo. Que nuestra mente esté basada. Nuestra mente esté basada en lo eterno. Amén. Y no en lo finito. Basada en lo eterno. Nuestra mente. ¿Por qué? Porque lo eterno es lo único que prevalecerá. Pero nuestra mente tiene que estar basada en la eternidad. Aleluya. Amén. Es algo más fundamental que decir amén. Cualquiera puede decir amén. Sí. Pero nuestra mente es fundamental en lo eterno. ¿Qué es lo que es eterno? La palabra de Dios. Amén. Jesucristo. Eso tiene que estar puesto. Nuestro corazón y nuestra mente tienen que estar basados en Jesucristo. Tan fácil decir, pero vamos a hacerlo. Amén. Gracias, Señor Padre Celestial, es un privilegio estar bajo tu palabra, con la unción, Señor. La unción que está en nosotros ahora, Amén. que venga a desarrollarse Sí, Padre Santo. con la misma esperanza, con el mismo fruto. Porque tú dices, Señor, Así es. que nuestros pecados
vinieron a ser borrados por el resplandor de tu gloria. La gloria que tenías en ti misma, en un cuerpo hecho por Dios. Y la gloria de Dios se manifestó. Y con esa gloria se manifestaron todas las promesas de Dios. Hasta el punto, Señor, que todo fue redimido. Y ahora buscamos por el día de la manifestación de la redención de Dios. Pero nuestros pecados, Señor, fueron sacudidos, Señor, por la fe en la sangre. Y ahora mismo somos libres de pecado. Pero sabemos que la gloria que nos vas a dar, que ya está en nosotros, no puede ser manifestada hasta el tiempo que venga. Y sabemos que ese tiempo se acerca. Por lo cual, te damos gloria, te damos honra. Bendice, mis hermanos, donde quiera que estén. Donde quiera que estén, Señor. Para que acepten y vivan la revelación que hay en este libro. Que todas las cosas que pasan, Señor, le pasa a todos los hombres. Pero hay algo que permanece para siempre. Y es la salvación que está en Cristo Jesús. No que somos salvos, pero que Él nos salvó. Y nos diste de tu gloria para que fuese manifiesta en este día. Te alabo, te bendigo, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén.